Buenas noches, aguardamos conexión con Daniel Soto. Un día más, un programa más. Vamos a hablar un poquito de preparación física. A ver si Daniel se conecta. Ahí estamos con Daniel. Conectando. Buenas noches. Hola Pablo. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo tranquilo? Bueno, yo no sé si vos me ves, yo no me veo, pero no hay problema. Yo sí te veo, no sé por qué no. Yo de acá te veo, Bueno, no no sé si importa. querés que. No, Dale, no hay dale. problema, total, la voz te sale bien. Así Sí, sí, que sí, está no hay drama. saliendo. Dale, a lo mejor un poquito de retorno. ¿Te llega bien todo ahí? Sí, perfecto, el audio, la imagen, todo está, estamos 10 puntos. Por lo menos acá se ve bien, no sé si querés retomar como más te Perfecto. guste. No, está bien, ahí no hay problema. Yo no Dale, me hace falta ver esta caripela. dale. La radio es lo tuyo. Claro, ahí venimos, ¿eh? Dale, dale, aguardamos. Bien, y como todos los martes vamos a hablar de preparación física y para ello estamos en comunicación con Pablo Emiliano Massetti y el tema de hoy, el estímulo correcto. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Saludo a vos y a la audiencia. Sí, otro martes más con el tema de preparación física. Y vamos a hablar de este temita que a lo mejor suena un poco raro, no es muy convencional el término, pero va a ser algo bastante didáctico para mucha gente y sobre todo el mundo del deporte, que por ahí queda con algunas interrogantes en relación de la planificación y la preparación física. Bueno, comenzamos por explicar de qué se trata el estímulo correcto entonces. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué digo que no es un término muy técnico? Es algo que lo planteé yo justamente para este bloque. Cuando referimos al estímulo correcto, justamente es la forma correcta de abordar determinada capacidad o determinada valencia. Hay en el mundo del deporte, en el mundillo, disculpando, no es una forma despectiva, pero digamos el popular por ahí en el colectivo del deporte, mucha mitificación de qué es lo que se debe hacer para mejorar determinada capacidad en un atleta, sea el deporte que sea. Podemos hablar de deportes de combate, podemos hablar de deportes de resistencia, deportes de fuerza. Eh, Vamos a dar un par de casos prácticos como para poder bajar un poco más a tierra y la gente entiende, después ser un poco más técnicos o específicos. Por ejemplo, era muy común que en una época en el boxeo se hiciera un trabajo, por ejemplo, de bolsa de tiempos muy prolongados, ¿sí? Sin un fundamento científico veraz. A ver, una cosa es que un atleta gane resistencia, vos lo sabes más que nadie porque has sido un atleta de resistencia, pero en el sistema, en la parte cardiovascular, entonces lo vamos a hacer correr, lo vamos a hacer trabajar con capacidades o actividades cardiovasculares. Y otra cosa, que en un gesto específico, donde un boxeador o un marcialista, vamos a ver que es de la misma rama necesite potencia. Y ya entramos a un terreno que es energético, o sea, la potencia se trabaja, la entrenabilidad, la potencia trabaja con periodos cortos y de alta intensidad. Entonces, tener a un atleta golpeando una bolsa durante media hora, en realidad lo que hace es trabajar otro sistema energético, otra fibra y otro estímulo. Por ende, o sea, un atleta que golpea muy seguido una bolsa durante mucho tiempo, lo que va a ganar es un desarrollo de fibras intermedias o lentas de resistencia de nivel oxidativo y que no tienen mucha fuerza ni mucha potencia, o sea, por ende no se puede transferir a la velocidad. Entonces su golpe va a ser menos potente y más lento en términos de aceleración. ¿Sí? Para dar un Bien. ejemplo, para empezar a Eso, entrar en el eso, tema para que se eso entienda. sería, claro, encontrar
los estímulos correctos. Ese no sería un Es, estímulo correcto. exactamente, pero hay una mitificación de lo que es, a ver, bajar, decir, un boxeador necesita resistencia, por ende yo le hago hacer resistencia a la bolsa. Eso no es el estímulo correcto. Por eso Claro, el tema de la planificación deportiva tiene que ser trabajos centralizados y trabajos gestuales. Una cosa es centralizar es, ¿qué capacidad necesita? Resistencia, perfecto. Nos ponemos a correr 2 horas por claro, día, por dar una exageración, pero no en el gesto específico. Lo mismo que a lo mejor puede pasar, no sé, en un atleta de resistencia, como hablamos la otra vez, a lo mejor si él tiene que correr tanta cantidad de kilómetros, hay muchos atletas que tienden a hacer más kilometraje que la carrera, suponiendo que eso le va a dar ventajas a la hora de correr la carrera, por decir, si mi carrera es de 10K, vamos a dar un ejemplo, un atleta amateur, no nos vamos a maratonar, yo corro, no sé, 20K por día. Conozco mucha gente que lo hace. Termina sobreentrenando el cuerpo, no hiperentrenando, sobreentrenando, en vez de mejorar los tiempos, todos esos 10K, a lo sumo pasar a 12, a 15 y después volver. O sea, genera un volumen de trabajo tan excesivo que llega a la carrera, a lo mejor con depleción de glucógeno, con inflamación articular, con una fatiga del sistema, o sea, energético muy alto, ¿sí? Y con una acidificación del medio que no es propicia para rendir en óptimas condiciones la carrera. Entonces, volvemos a claro, lo mismo, eso no es el estímulo correcto. claro, claro. Vamos, o sea, no sé si vos, Dani, me vas siguiendo, digamos, Sí, 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 al sí, foco. O sea, correctamente, correcto. no estoy Y hablando, cuando hablo de estímulo correcto, de paso por saludo favor, a gente que nos está siguiendo. Atletismo Argentino es una revista, la revista que ha cumplido, creo que son 25 años, a no una quiero buena equivocarme. trayectoria. Una revista que habla sobre atletismo y Atenas Rosario, también que Saludo eh, acá también. Cristian Croat es el conductor de la institución, así que saludamos a la gente que está entrando en el Instagram y está siguiendo esta charla. Como Muy verás, bueno es que se gente suma. que tiene mucha capacitación, así Mucha. que Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Gente que aprecie el conocimiento y que tenga un rigor científico en relación a lo que se hace. Bueno, justamente volviendo a esto, o sea, hay muchos ejemplos para dar. Por eso digo, es un tema muy amplio que posiblemente nos tengamos que desarrollar en más de... Yo lo que estoy haciendo ahora, no ser tan técnico, pero sí empezar a ejemplificar para que la gente entienda a qué me refiero con este término no tan científico, pero que es el estímulo correcto, ¿sí? O sea, claro, dentro de exacto. una planificación física, y lo estoy hablando más que todo a lo mejor para el atleta amateur, para la gente que por ahí practica un deporte, pero no tiene un asesoramiento paralelo de un profesional, y por ahí se le hace muy difícil comprender esto. El hecho de desmitificar, de agarrar información de cualquier lado por una cuestión mitificada. En una época también inclusive, no solamente hablando de alto rendimiento, una cuestión mitificada de que por ejemplo, estímulo correcto. El cuerpo haciendo una actividad aeróbica en hipertermia mejora su combustión grasa. Vamos a hablar de algo que no es técnicamente hablando de lo que es deporte, pero sí lo hacía mucha gente, los vendajes excesivos a las 3 de la tarde con mucho calor, pensando que eso baja más de peso. Sí, va a bajar más de peso a nivel hídrico. Claro, La combustión grasa no va a aumentar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando hay un nivel alto de deshidratación, todo lo que es sistema aeróbico se ralentiza, para que sepa la gente también que lo hace. O sea, el cuerpo empieza a consumir más carbohidratos que grasas, contrario a lo que se supone en esa mitificación. Entonces, ese tampoco es el estímulo correcto, ¿sí? E inclusive, aunque parezca gracioso, quema más calorías correr en frío que en un clima cálido, ¿sí? Por una cuestión de una activación térmica propia de una adaptación fisiológica del cuerpo, ¿sí? Que se pierda más peso, que lo hacen muchos atletas, correr, volvemos a lo mismo, es una tergiversación de metodologías que se utilizan antiguamente, por ejemplo, un atleta, un boxeador, un competidor de artes marciales u otras disciplinas que tenían que dar una talla, salían a correr cubiertos con cosas para transpirar, deshidratar y de forma natural, sin tener que consumir fármacos, dar a lo mejor porque estaba a lo mejor medio kilo, 1 kilo pasado, sí, sí, transpiraban, sí, bajaban de peso y se pesaban. No significa que estaban más magros, no significa que perdían grasa, esos atletas ya de por sí ya estaban magros, no estaban claro. llegando al peso balanza para la competición. Pero ¿qué pasa? Ujú, Eso se arrastró en los gimnasios, se arrastró en los centros de entrenamiento y pasó a una idea
errónea del fitness o de lo que es actividad física en relación sí, al descenso o a la pérdida de grasa, que no tiene fundamento fisiológico. Pero como claro. estos estímulos no correctos, hay muchos ejemplos que se van dando, digamos, el deporte amateur, estético, y hasta a veces llegan el deporte, no sé si alto rendimiento, pero mediano rendimiento, con efectos muy negativos para el deporte que practicamos y que asesoramos a todo el mundo. ¿Se entiende? Eh, digamos que se utilizan como, se traslada de época, son errores que vienen trasladándose porque eso los vengo escuchando desde mi época de competidor y eso hace mucho tiempo atrás. Es Sí, decir, que son son mitificaciones mitos. Claro, que en ningún momento se ponen sobre la mesa y dices, a ver, ¿cuál es el fundamento científico de esto? ¿Está corroborado? ¿Está avalado? No, me lo contó un atleta que ganó no, me lo contó un... Está sí, bien. sí. A ver, otra cosa importante, gente, no quiero desmerecer a nadie, pero una cosa es... No fue Uy, la... perdí. Sí, se está cortando Ahí, un ahí, poquito la señal, me ahí, parece. ahí está. Ahora, Ahí volvió. ahora volví. Sí, señor. No sé si se entendió, o sea, hablaba que no, una cosa es un excelente atleta, otra cosa es un excelente entrenador. O sea, Claro, muchas veces como experiencia práctica ayuda mucho a lo mejor un equipo deportivo, un atleta que ha tenido mucha experiencia, pero no sustituye el conocimiento técnico de fisiología, de anatomía, de biomecánica de un entrenador, de un preparador físico, de un nutricionista, de un médico. O sea, cada área tiene su especificidad y no hay que trabajar fuera del campo, digamos, de lo comprobado para saber que se están haciendo medianamente las cosas bien. Obviamente que la ciencia y todo va avanzando y hay teorías que van cambiando y se van actualizando, por eso también hay que estar al día con los conocimientos, sobre todo en la ciencia médica, ¿no? Pero claro. estos factores se dan en muchos deportes y yo he visto, lamentablemente, eh, sacarle el brillo o desvirtuar, digamos, carreras deportivas de potenciales atletas muy buenos por un mal entrenamiento fuera de la línea correcta. Yo, viste, por ejemplo, conocía, no voy a dar nombre ni nada, pero conocí un boxeador que era muy fuerte naturalmente, muy fuerte, pero su entrenador tenía una visión muy de la resistencia de la vieja de escuela, y era correr horas y horas, y era entrenar horas y horas en bolsa, y ¿qué pasa? Lo volvió más resistente, pero se perdió fuerza. Y en Claro. categorías, cuando la categoría es medio pesado, o sea, la potencia es lo que termina definiendo, no los 12 rounds, sino la potencia es lo que termina definiendo la lucha, digamos, o el combate. Ujú. Sin hablar, obviamente, de la técnica lógica que tiene que tener cualquier atleta de esta disciplina. Entre otros Bueno, casos, como ¿sabe lo que se terminó? El tiempo. tiempo. Yo te dije, Y es le un doy temita. saludo, lo saludo a Maxi Zavala, un, Oh, operador que he Maxi. tenido. ¿Te acuerdas de Conocido, Maxi, no? conocido. Sí, totalmente. Bueno, Nuestro Maxi también coequiper de la radio cuando trabajamos juntos. claro, cuando estábamos allí en Líder. Así es, así Bueno, es. el saludo para él. Se acabó el tiempo, Pablo, así que yo supongo que esto va a dar para otro espacio similar el Vamos a próximo terminarlo, martes. cerrar el martes próximo, exactamente. Bien. Y el jueves vamos a seguir con Vamos a en estar lo que hablando de es, la parte de nutrición. No, sí, no vamos a seguir nada, ya habíamos terminado. Vamos a hablar de la parte de carbohidratos. Vamos a empezar a hablar de cargo. carbohidratos, o sea, es uno de los tres macronutrientes que habíamos hablado. Habíamos hablado de las grasas, habíamos hablado del papel funcional de las proteínas, y ahora vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en lo que es la participación de carbohidratos, digamos, en la aplicación deportiva. Pablo, nos reencontramos entonces el jueves para hablar de los Así es. carbohidratos y el próximo martes seguimos con la otra parte de el estímulo correcto. Un Así abrazo, es. buena Un abrazo jornada. para vos, Daniel. Igualmente, saludos. Bien, Pablo Bassetti desde Córdoba nos contaba en el espacio de preparación física el estímulo correcto. Nosotros vamos a la pausa y venimos con mucho más Puerta de